Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Estamos conectándonos ya a estas horas, 1:20 de la tarde. ¿Cómo están? Dios bendiga grandemente sus vidas, sus hogares, sus familias, sus trabajos, sus negocios, sus emprendimientos, su salud, que es lo más importante, estar saludables. Y pues como siempre nosotros a estas horas ingresando para poder compartir una palabra de parte del Señor. Seguimos con nuestros estudios, con nuestras lecturas. Hoy vamos a tratar libro de Números, capítulo 11. Recuerda que estamos estudiando, estamos leyendo todo el libro de Números. Ya hemos hecho Éxodo, Levítico, lo puedes encontrar en nuestras transmisiones. Y hoy nos toca Números, capítulo 11. Seguimos avanzando. Números tiene 36 capítulos. Números tiene 36 capítulos. Recién vamos por el 11, pero con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios, vamos a seguir avanzando. Y ya luego pasamos a Deuteronomio. Yo ya quiero terminar Números y entrar a Deuteronomio. Deuteronomio tiene... Deuteronomio tiene 34 capítulos, Deuteronomio. Así que nos queda todavía bastante camino por recorrer para luego sumergirnos en el libro de Génesis. Hola Katy desde Trujillo, Irving Marcial, ¿cómo estás? Hola Fausto Arteaga, hola desde el Ecuador, Dios les bendiga Ecuador. Bien, vamos a empezar esta transmisión. Un poquito de agua, de verdad que he estado... desde muy temprano, haciendo muchas actividades, un poquito agotada ya a estas horas, pero no podía dejar de conectarme. Dije, no, Señor, dame fuerzas, por favor, para que podamos seguir, para que podamos continuar el estudio del libro de Números. Así que aquí estamos. De hecho, ya me queda muy poco. Me quedan 15 días oficialmente 15 días para mi parto, para dar a luz con la ayuda de Dios, siempre encomendándonos en Dios. Y ya, pues los últimos 15 días son donde ya el cuerpo te empieza a cambiar, porque empiezan una serie de acontecimientos, sobre todo en las mujeres que van a dar parto natural. Así que ya estoy empezando a sentir ¿cómo se puede decir? Las primeras señales, pero es un proceso. Así que en lo que Dios nos sigue ayudando y fortaleciendo, vamos a seguir aquí, transmitiendo día a día la palabra. Y ya pues cuando ya no me vean es porque ya me fui al hospital. Así que de verdad, para mí es un gusto, es un placer. Justamente antes de entrar, oraba al Señor para que sea Él el que me dé la fuerza para seguir, porque yo sé que después del parto viene un periodo de descanso, un periodo inevitable de descanso, porque la mujer después de dar a luz queda bastante pues débil, hay que fortalecerse, hay que descansar mucho, hay que alimentarse bien, vienen los primeros días de lactancia y todo, ¿no? Hasta que el cuerpo poco a poco hormonalmente se va acomodando, así que yo sé que de aquí viene descanso. Algunas personas me dicen, pero ya descansa, mujer, ya deja de estar de un lado para otro. Porque en realidad yo estoy siguiendo mis actividades en el día a día, atendiendo a mi hija, a mi esposo, la casa. Hay cosas que no puedo hacer, evidentemente, ¿no? Pero todo lo que sí puedo hacer, lo hago tal cual desde muy temprano. Y hay algunas personas que me dicen, pero descansa. Es que ya de aquí viene un descanso que pues quiero tratar de avanzar lo más posible y le pido fuerzas al Señor día a día, porque yo sé que es Él el que fortalece el corazón de cada mujer y de cada varón. Así que mándenme sus oraciones, sus buenos deseos, porque ya me falta muy poco para poder tener en mis brazos a mi bebita. Yo estoy así que también de emocionada. Hoy es un día donde me he emocionado bastante, porque pienso en el poder tan maravilloso del Señor,
que tanto a varones les da determinadas funciones, características, virtudes. Le entrega un mandato especial de ser el líder de un hogar, pero no por eso la mujer es menos importante. A la mujer también le da una cantidad de virtudes, de talentos, de valores, fortaleza, y le da una misión muy especial. El hecho de poder ser portadora de vida, el hecho de ser portadora de otro espíritu, porque, ¿sabe? Mientras mucha gente hoy en día menosprecia a un bebé en el vientre, veía en otros países donde las leyes a favor del aborto siguen avanzando y mucha gente sale a marchar diciendo que es su cuerpo y tienen toda la potestad de decidir sobre ellos. Y países como México, faltando incluso días para el nacimiento de un bebé, que ya prácticamente los 9 meses, las mujeres pueden ir y practicarse un aborto, y esto es legal. Y me daba mucha tristeza en pensar eso, porque cuando una mujer está embarazada, en mi caso, bueno, no sé si de repente a ti que has estado embarazada te ha pasado, o a veces cuando somos muy jóvenes, digo, porque cuando yo tuve mi primera niña, quizás no lo dimensioné, no lo pude ver en toda su amplitud como ahora. Ahora mi visión es diferente, mis pensamientos son diferentes, mi corazón es diferente, y veo mi vientre tan amplio y digo, ¿cómo es el Señor de maravilloso que la mujer fue desde el inicio? El Señor le puso esa misión de ser portadora de vida, de ser portadora de luz, de ser portadora de un espíritu. Porque desde que el niño es concebido, desde que es un embrión, desde que se junta el óvulo y el espermatozoide y se convierte en un cigote, hasta ser embrión, feto, y poco a poco va yendo el desarrollo, pero desde el primer momento en que es concebido, el soplo del Omnipotente, el soplo del Espíritu Santo se posa sobre ese pequeño ser. Por eso el salmista, el rey David, decía, mi embrión vieron tus ojos, Señor. Y es tan maravilloso pensar en cómo Dios le da esa autoridad y liderazgo al varón, pero también le da una misión muy importante a las mujeres, una responsabilidad de gran importancia. Y cómo el cuerpo de una mujer puede cambiar, cómo la piel puede estirársele como si fuera un canguro, cómo tu cuerpo, tus órganos, todo se va adaptando para que tú puedas tener esa criatura en tu vientre. Realmente es maravilloso. Antes, quizás, mi primera niña tiene 13 años y quizás tenía 23 años en ese momento, y quizás no pude dimensionar y valorar todo lo grandioso de la creación del Señor y de todo lo que Él permite en nuestras vidas, de cómo puede cuidar cada paso tuyo. Así que si de repente estás embarazada, tienes 1 mesecito, 2 mesecitos, o estás pensando quizás con tu pareja en traer un integrante a la familia, valóralo mucho, ora mucho al Señor. Una de las cosas que yo siempre trato de mantener es estar en oración, siempre poniéndome en las manos del Señor para que Él me fortalezca. Siempre le digo, gracias, Señor, por cuidar mis pasos, gracias por cuidar mis pisadas, por donde yo camino, por donde yo voy, por las rutas que yo recorro. Gracias, Señor, porque son tantas cosas hoy en día, tantos peligros que acontecen en nuestra sociedad. Y digo, qué afortunada soy, porque puedo caminar en confianza, porque puedo, a pesar de pasar tantas dificultades que como cualquier persona pasamos, problemas, quizás algunos temas en tu casa, quizás deudas que puedas tener, tantas cosas, pero aún así el Señor tiene cuidado
sobre ti, tiene cuidado sobre mi bebé y tiene cuidado sobre los seres que yo amo también, porque día a día oro por ellos y digo, Señor, cuídalos, guárdalos, protégelos. Aquellos que ya conocen tu palabra, fortalece a esos familiares que ya conocen tu palabra, porque la Escritura dice que el que esté firme, cuídese para no caer. Y aquellos familiares míos que yo amo, que quiero mucho y que no conocen tu palabra aún, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas y que ellos puedan conocerte y reconocerte, sobre todo, como único Señor y Salvador. Esa es mi oración de todos los días. Oro mucho por mi hija también. Oramos por nuestros hijos conjuntamente con mi esposo. Es muy importante que siempre como padres encomendemos a nuestros hijos al Señor, porque es el Señor el que va a ir amoldando a cada niño, guiando su camino, dándole sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que el niño se pueda desarrollar en todas las áreas que le corresponden, en su colegio, como hijo, como alumno, como amigo. Es importante, es muy importante. Y sobre todo hoy, donde estamos invadidos de tanta tecnología y que yo a veces veo en las diferentes iglesias a donde me han podido invitar y donde he asistido, que los papás están de repente muy concentrados en la prédica, escuchando, y los hijos a su costado, pero con el celular, mirando otro tipo de contenido, perdiéndose el mensaje que se está dando en ese momento. Y si a ti te ha pasado eso, te invito a que reflexiones, porque cuando tú vayas a la iglesia con tus hijos, pues llévalos para que puedan nutrirse de la palabra del Señor y conversa con ellos. Es difícil al inicio porque los niños quieren jugar, quieren distraerse, quieren hacer otras cosas, pero explícales que para eso tienen de lunes a viernes y el día que tú los llevas al culto, ya sea sábado o domingo, pues tienen que brindar de su tiempo también al Señor, que Él es nuestro creador y nos debemos a Él. Y así como tenemos muchas actividades, también tenemos la obligación de dedicarle unos momentos al Señor. Ya sea que de repente, bueno, hay iglesias que se congregan los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos, pero lo importante es llevarlos. A veces algunas personas me dicen, pero tú estás obligando a tu hija. Déjala que ella cuando sea mayor de edad pueda decidir. Cuando ella sea mayor de edad va a decidir lo que recibió del mundo. Porque mientras tú te estás privando quizás de llevar a tus hijos a una iglesia, de llevarlos a que se nutran de la palabra del Señor, porque la gente o tu familia te dice, no la obligues. Lamentablemente, el mundo no sigue esas indicaciones. Cada día, el sistema progresista y con ideas muy supuestamente vanguardistas están bombardeando la mente de tus hijos a través de la publicidad, a través de diversos afiches en las calles, en las tiendas, en los centros comerciales, a través de la tele, a través de la internet, a través de las plataformas y las redes sociales. Y no solo eso, también en los colegios, porque cada niño es un mundo diferente, es un hogar distinto, y hay hogares donde, si bien es cierto, cada hogar tiene que educar a sus hijos, pero hay hogares que son muy permisibles. Entonces quizás tú puedes conversar con tus hijos en casa, pero cuando ellos van al colegio, pues van a adquirir otro tipo de consejos y conocimientos. Por ejemplo, mi hija no tiene celular. Ella solamente cuando quiere hacer algo que le demande uso de un celular, usa mi celular de trabajo y desde ahí se conecta con algunos compañeros que tenga trabajo o se conversa cuando tiene que conversar con su papá. Pero no tiene un celular. Pero ella no tiene celular, pero va al colegio y sus compañeros sí tienen celular. Entonces, tienes que saber cómo poder encauzar todo eso.
Ahora, no me quiero imaginar los niños que constantemente tienen acceso al celular, sin ninguna restricción, sin ningún horario. Y eso yo lo conozco porque lo he pasado. Hubo una temporada que mi hija tenía celular y muchas veces estaba a veces cansada, porque claro, mientras yo me dormía, ella tenía el celular en el cuarto y se dormía un rato, pero luego se despertaba, se inquietaba por mensajes de sus compañeras, de sus compañeros, y prendía el celular y estaba en el celular. Entonces me di cuenta que fue que ese tiempo que la dejé tener un celular de una manera libre, porque sentí que podía darle esa responsabilidad, fue un error. Por eso es que esa temporada simplemente le dije, Lucía, ya no hay más celular. Y al inicio le costó, como todo niño, me hizo pataleta, me hizo berrinche, me dijo que soy la mamá más mala, la mamá más fea, que antes su mamá era chévere, que antes su mamá era bacán, pero su mamá dio todo, la mamá estética, pero que ahora que ya le quité el celular, soy la peor mamá. Pero eso fue 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que hoy en día ya se adaptó. Ella ya sabe que no tiene que tener celular y ella ya sabe que si va a prender la laptop me tiene que pedir permiso y tiene un tiempo limitado. ¿Me entiendes? Entonces, y aún así, a veces los niños se te escapan, son muy hábiles. Entonces, respondiendo a veces a aquellas personas que me cuestionan, porque incluso amigos y familiares me cuestionan, ¿por qué obligas a la niña? Tú puedes ser que digas, bueno, no le voy a decir nada de Cristo, no le voy a predicar, no la voy a llevar a la iglesia, pero te cuento que el mundo se mete, el mundo, la tecnología y toda esta cultura progresista, y cuando hablo de cultura progresista, hablo de todas las ideas de las comunidades LGTB que enseñan a los niños cosas que hacen confundir su identidad de género. Entonces tú quizás no le quieres obligar a seguir a Cristo porque quieres dejar que crezca y que ellos tomen sus propias decisiones, pero te cuento que el mundo no tiene esa misma consideración que tú. El mundo sabe que la edad perfecta para corrompir a una persona, para adiestrarla y adoctrinarla, justamente es en la niñez. Por eso es que, y además el mundo sabe, los especialistas en neurociencia, saben que la edad crucial es de 0 meses hasta los 7 años. Es la edad donde el niño más absorbe, donde el niño más retiene, donde el niño es como un disco duro que está vacío y comienza a llenarse. Yo he escuchado y a veces reviso videos de neurociencia, de especialistas en neurología y todo este campo de la medicina que es bastante amplio. No creas que solamente me dedico a estudiar la Biblia, que para mí es lo más importante, pero reviso muchos videos de neurociencia, de salud, muchos videos de medicina natural, porque me encanta el tema de la medicina natural, de la homeopatía, y siempre es un tema que me ha encantado mucho. Y analizo todas estas cosas. Y con respecto a la neurociencia, vi un video donde justamente el médico especialista que explicaba sobre aquello decía que las empresas, las marcas, justamente se fijan mucho en ese público de 0 a 7 años, porque es la edad donde ellos captan, donde son como un disco duro, todo se les queda grabado y de ahí para adelante solo repiten patrones. Entonces ponte a pensar si tú a tus hijos pequeños les vas a dar el celular, si los vas a dejar ver series que tengan un contenido que no los edifique, si los vas a dejar ver estos programas, reality shows, donde se le pregunta a un joven sobre algún tema cultural, sobre el país, y estos jóvenes no están informados, no saben cuándo se fundó la ciudad de Lima, no saben cuántos son los años que tiene el Perú, no saben a veces ni siquiera quién es el presidente del país, quién es el presidente del Congreso, no saben cuál es el río más caudaloso del mundo, no saben absolutamente nada y simplemente cuando les preguntan les cae una torta en la cara, les cae harina, les cae agua y todos se ríen y es un chiste y el niño aprende
a que si no tienes un conocimiento de cosas básicas que antes para nosotros eran temas de cultura general, pues no pasa nada, todos se ríen. Eso es lo que aprende tu niño. Eso es lo que aprende el infante. Por eso tenemos que tener tanto cuidado en la formación del niño. Y la Biblia es muy clara al respecto. Dice, instruye al niño de pequeño, para que cuando sea grande no se aparte del buen camino. Por eso la Biblia nos dice, corrige al niño. La vara correctiva endereza el camino del niño. Hay tantos versículos que en Proverbios sobre todo, tantos versículos que como papás nos podría dar luz de cómo educar a nuestros hijos. Porque hay otro dicho que dice que el árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. A veces queremos hacer algo cuando nuestros hijos ya tienen 14, 15 años, 16, 17 y no hay nada imposible para el Señor. Ojo, Dios puede corregir, curar y enderezar a tus hijos, pero es un proceso bien difícil y que a muchas mujeres les va a costar. Y te lo digo porque cuando yo tomé la palabra del Señor, una de las cosas que a mí más me impulsó es el hecho de ser madre. El hecho de ser madre es algo que a mí me impulsó grandemente a sujetarme de la palabra del Señor. Porque cuando yo conozco al Señor en marzo del 2020, mi hija tenía 10 años y todo esto de la pandemia nos hizo paralizarnos a todos y ya pues como madre dejé muchas actividades producto de esta situación. Y siendo una madre más presente en casa, me di cuenta de muchas carencias que antes yo no me había percatado porque todo el tiempo estaba viajando, todo el tiempo estaba en eventos, todo el tiempo estaba en grabaciones. Si no era una grabación de programa, era un concierto, era un comercial, eran publicidades, eran fotografías. Todo el tiempo trabajaba y eso era hermoso porque yo traía bastante sustento para casa. Podía tener la posibilidad de llevarme a mi familia de viaje. Hemos hecho muchos viajes dentro del país y fuera del país. Hemos comido, disfrutado y era muy, muy chévere toda esa etapa. Pero había algo en contra, que a veces nosotros queremos llenar a nuestros hijos con las cosas que no hemos tenido, como yo antes no he tenido viajes internacionales de paseo, conocer, salir. Pues quería que mi hija tenga acceso a todas esas cosas, pero descuidamos eso y nos perdemos de poder darle esa riqueza espiritual, esa formación de valores a nuestros hijos y reemplazamos valores con chocolates, con pizzas, con salidas al cine, con la piscina, con la playa, con campamentos, con paseos, que vámonos para Disney, que vámonos por aquí. Y vamos a comprar ropa y yo sé, es el deseo de cada padre, de cada madre, darle lo mejor a sus hijos, pero en ese camino nos llenamos de vanidades, de lujos y nos perdemos lo más importante, que es darle una formación de valores, una formación integral desde lo interno hacia lo externo. Y cuando quise tomar las riendas de mi familia, bueno, de mi hija básicamente, pues me encontré con una situación, con un panorama, con una adolescente rebelde, con una adolescente que quería simplemente que no le quiten los dulces. Y fue bastante difícil y fue una lucha constante que solo la ayuda del Señor, que solo la ayuda de la palabra de Dios pudo darme ese enfoque, pudo darme esa calma, esa tranquilidad, esa paciencia. Porque la verdad, cuando a veces los hijos se portan mal, lo primero que te provoca es castigarlos, reprenderlos. Y muchas veces esas actitudes que a veces podemos tomar hieren el corazón de nuestros hijos o al final nos terminan poniendo en contra de nuestros hijos o al final los terminan poniendo más rebeldes. Y me di cuenta que mientras más dura yo quería ser con mi hija y si quería castigarla, ella más rebelde se ponía. Entonces era complicado para mí, era muy complicado. Pero fue la palabra del Señor y por eso ahí yo me sujeté mucho más de la palabra. Hay gente que a veces dice, no, es que seguro te cambió tu marido, tu matrimonio.
la verdad de mi testimonio es que una de las cosas que a mí más me impulsó es el hecho de ser madre. Y es algo que quería compartirles desde hace bastante tiempo, porque yo siento que estamos en una temporada donde muchas mujeres van a ser levantadas porque no quieren ver caídos a sus hijos. No quieren ver a sus hijos, ya sean niños, adolescentes o jóvenes, perdidos, desviados, lejos del Señor. Yo sé que se van a levantar muchas mujeres. Justamente, Mariana, ¿puedes llamar a Elohim que me están llamando? De repente Lucía ha pedido algo, por favor. De repente, yo sé que muchas mujeres cuando a veces te pasan muchas cosas y somos fuertes y batallamos y salimos adelante, pero cuando el enemigo toca a tus hijos, realmente a ti como mujer se te rompe el corazón. Y aquí yo quiero traerte a colación un tema que yo lo he vivido y que lo he visto en muchas parejas. A veces cuando los hijos se desvían, se tuercen, no es que el papá, no es que el varón sea malo, sino que los hombres, el papá como generalmente está trabajando, está buscando el sustento y se está esforzando mucho, cuando ve estos problemas en los hijos, a veces como que los hombres el papá se aísla, se aparta un poco porque ya tiene todo el estrés y la presión de las deudas, de las cuentas, del trabajo y de la familia. Cuando pasan estas cosas, como que yo siento que los hombres a veces se ahogan en un vaso de agua y no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar y simplemente quizás a veces ignoran. Y yo lo he visto en muchas parejas de papás que, bueno, ya mejor se hacen de la vista gorda y ya pues que sigan avanzando o que simplemente, ¿todo bien? Ya, está bien. Dile que de aquí le hago el movimiento, la transferencia. Entonces se apartan y la mujer, la mamá, tiene dos opciones: apartarse también, decir, bueno, ya es un problema de ellos, apartarse, o que yo creo que es lo que más hacen las mujeres. Como mujer, tú lo has llevado en tu vientre a tu hijo. Y así tu hijo sea el más perdido, el más rebelde, el más vago, el más bueno para nada, a ti como mujer te va a cansar, te va a hartar esta situación, pero como mujer tú no te vas a quedar con los brazos cruzados, porque tú llevaste esa criatura en tu vientre durante 9 meses y como mujeres nos duele. Nos duele que nuestros hijos se tuerzan, nos duele que nuestros hijos se aparten del Señor, nos duele que nuestros hijos de pronto caigan en delincuencia, que caigan en drogadicción, que caigan en fornicación, nos duele. Y yo sé que hay muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes que están perdidos siendo tan jovencitos, porque lo he visto en muchos casos y son los casos que más me llegan al correo electrónico, a las redes sociales, de madres que sufren por sus hijos que tienen 11, 12 años y ya se están enterando de pronto de cosas de su comportamiento, de cosas de su identidad de género y no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Y yo sé que debido a ese dolor a veces que las madres podemos sentir, vamos a buscar al Señor. Y a propósito de eso, en abril de este año, el Señor me dio una palabra para las mujeres, que se levantarán muchas Déboras, que viene la temporada donde se van a levantar muchas Déboras. Y esto es bíblico porque esto está en el libro de Jueces, capítulo 4, en una temporada en donde los varones, y aquí quiero ser bastante clara porque hay mucha gente que dice, la mujer no puede ser pastora, la mujer no puede dirigir, la mujer no puede enseñar, la mujer no puede hablar, le mando que calle, y siempre me encuentro con ese tipo de comentarios. Hay que dejar en claro algo. El Señor le dio el liderazgo al varón, sí, desde el Génesis.
El liderazgo de un matrimonio, de un hogar, de una casa, está en el varón. Y la mujer es su compañera idónea. Y la mujer es corona de ese marido. Pero también sabemos por la carta, por una de las cartas de Pablo, es de Efesios, que el hombre debe amar a su mujer como Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo murió por la iglesia, por su esposa. Entonces, lamentablemente, hoy en día hay muchos hogares que están desvariando, incluso hogares que ya están en Cristo, que ya recibieron a Cristo, hogares que están desvariando porque los varones se han corrido a su liderazgo. Los varones no están sujetos a Cristo. Y esto no quiero decirlo como yo me siento la más perfecta, no, porque soy tan imperfecta como cualquier persona. Pero eso es lo que observamos. Muchos hogares que caen en adulterio, infidelidad, muchos hogares donde los varones están desconociendo o haciéndose de la vista gorda de ese liderazgo. ¿Qué le queda a una mujer? A una mujer le queda doblar rodillas, a una mujer le queda entrar en ayuno, porque una mujer no puede dejar que sus hijos se pierdan. Y yo he visto, mira, te lo digo con todo mi corazón porque tengo una pareja de familiares muy cercanos, donde la mujer es la que batalla y el varón simplemente pues ya es problema de ellos. Ya están grandes y ellos verán. Yo no tengo por qué estar amargándome por ellos. Y dejan a la mujer sola. Y la mujer sufre, porque una mujer sufre cuando ve mal a sus hijos, cuando los ve perdidos, cuando no están encaminados, cuando están metidos en cosas turbias. La mujer sufre. No digo que todos los hogares sean así, pero muchos hogares son así. Pero llega el tiempo, estamos entrando al tiempo de las Déboras. Y te decía, ¿qué pasa con Débora? Si tú vas al libro de Jueces capítulo 4, era un tiempo donde el ejército de Israel, donde estaban los varones más valientes, simplemente el ejército de Israel ya no quería pelear. No quería defender al pueblo. El pueblo de Israel ya llevaba 20 años en cautiverio por, las tropas enemigas, por el rey enemigo. Y este ejército de Israel era liderado por Barak. Y Dios, al ver esto, que los hombres no querían tomar su liderazgo, que no querían defender al pueblo, muchas mujeres eran violadas, muchas mujeres descuartizadas, y el pueblo en una completa miseria y hambruna. Y eso pasó durante 20 años. Y Dios ve el clamor de las mujeres, Dios ve el dolor del pueblo y decide levantar a una mujer para convertirla en jueza, consejera y profetisa. Es decir, le da un cargo político, porque en ese tiempo los jueces eran, antes de llegar a los reyes, primero tú vas a encontrar el libro de Jueces, después ya viene el libro de Reyes, Reyes 1, Reyes 2, pero antes de entrar a los reyes estaban los jueces. Y habían muchos jueces que habían pasado antes de Débora, pero no habían estado haciendo lo correcto a los ojos del Señor. Y el ejército simplemente, sin ganas de defender, desanimados, sin defender al pueblo. Y sin ningún varón que se anime a tomar el liderazgo. Eso cuenta la Biblia, no lo cuento yo, no lo estoy inventando yo. Lee el libro de Jueces capítulo 4. Y el Señor decide levantar una mujer con un cargo político como jueza. Y dice la palabra que todos iban a buscar consejo en ella, todos iban a consultarle a ella. Y ella estaba así en una cuesta arriba, en una palmera, y ahí siempre estaba ella, dispuesta a aconsejar y a dar dirección al pueblo. Entonces, ¿cómo que una mujer no puede dar consejo, que una mujer no puede enseñar, que una mujer no puede no ser la cabeza, ojo, porque la cabeza de un hogar va a ser un varón, pero en donde hay varones que han rechazado su liderazgo, habrá mujeres que tomen las riendas de esa casa
no para humillar a un hombre, no para quitarle el liderazgo, porque nadie le quita su lugar al varón, pero sí para ser una compañera que incentive al varón a levantarse. Y esta mujer, Dios le da una visión. Le dice, vas a hablarle a Barak, al ejército de Israel, de que tiene que ir a la pelea. Ella va donde Barak para decirle la visión que el Dios le había dado, que el Dios de Israel le había dado. Barak, tienes que ir a la guerra, tienes que levantarte. Barak no quería. Y Barak le dice, no, yo no puedo ir, yo no quiero ir. Pero si tú vas conmigo, entonces iré. Y es ahí donde el despertar de esta mujer, la actitud de esta mujer y la palabra de Dios, porque esta mujer no venía sola, esta mujer venía con palabra de parte de Dios. Ella va y acompaña al lado a Barak. Y además hay otra mujer donde también se le da la profecía de que el ejército enemigo, el líder, a manos de una mujer moriría. Porque hay otra mujer más que interviene en esta historia. Y cuando acorralan al rey del ejército contrario, al general del ejército contrario, es una mujer la que astutamente le dice, pase, aquí yo le voy a dar cobijo, nadie le va a encontrar, y le clava una estaca en la sien y lo mata. Y la profecía que Dios le había dado a Débora y que Débora le da hacia Barak, cuando Barak le dice, yo no voy a ir, pero si tú vas conmigo, yo sí voy, pero solo yo no voy. Entonces Débora le dice, perfecto, iré contigo. Dios te dará la victoria, pero no será por tus manos, será por manos de una mujer. ¿Te das cuenta? Y eso fue un despertar para Barak y para los hombres de Israel. Después de eso, de ganar al ejército contrario, danzaron, cantaron y alabaron al Señor. Entonces, mucha gente cuestionando el tema de el pastorado femenino, si la mujer puede hablar, no hablar. Mejor, si eres varón, pregúntate, ¿por qué muchas mujeres se están levantando en estas épocas? ¿Por qué muchas mujeres están teniendo hambre de parte del Señor, de su palabra? ¿Por qué muchas mujeres están siendo tocadas por el Espíritu Santo? ¿Por qué muchas mujeres vemos sus frutos y simplemente nos quedamos admirados del trabajo maravilloso que está haciendo el Señor en la vida de estas mujeres? Y que a su vez estas mujeres, escrito está, que las mujeres que son ancianas, que no necesariamente son viejas, porque yo podría ser una anciana, si Dios me da sabiduría, puedo tener 38 años y yo me puedo convertir en anciana si Dios lo permite, no digo yo, Dios lo permite, y podría aconsejar a otras personas, porque eso está escrito, que las ancianas aconsejen a las más jóvenes. Y ser una anciana no significa ser una viejita de 70, 80 años. De hecho, es lo más, literalmente es lo más correcto. Pero ya de los tiempos bíblicos vemos que había gente que lideraba o integraba el consejo de ancianos, y no necesariamente era anciano, sino que eran personas llenas de sabiduría de parte del Señor. Así que alguien me pregunta en qué tema estábamos conversando de manera general, porque es algo que hoy yo estaba reflexionando y Dios puso en mi corazón, que se vienen tiempos, me hizo recordar, porque esa palabra me la dio en abril de este año. A mí me habían invitado a una reunión de mujeres, a un congreso de mujeres, y yo orando al Señor le dije, Señor, que ya que Él es el que había permitido esta invitación, a mí me tomó por sorpresa. Señor, tú has permitido que me consideren, me siento honrada, me están invitando a un congreso de mujeres, y tienes que ser tú el que me diga qué es lo que quieres que yo trate en ese congreso. Porque tú eres el que me estás eligiendo, tú eres el que me está mandando y tú conoces la necesidad de las personas que tú sabes ya que van a asistir. Y es ahí donde oraba el Señor
Y me decía el Señor, es el tiempo de las Déboras. Quiero que hables, que es el tiempo, que viene el tiempo de las Déboras. Cuando me dio esa palabra, empecé a buscar en la Escritura y encontré la mujer de la que me comentaba el Señor, Débora. La encontré en el libro de Jueces, capítulo 4. Cuando empecé a armar el estudio sobre Débora, entendí perfectamente. No es que la mujer quiera robarle el liderazgo al varón, no, porque una mujer tiene que tener claro que el liderazgo le corresponde al hombre en un matrimonio. Ahora, si la mujer es soltera, tiene que sujetarse a su papá y en la iglesia tiene que sujetarse a su pastor, si la mujer es soltera. Pero si es casada, tiene que sujetarse a su marido. ¿Correcto? También entendí que el hecho de que quizás si el varón es pastor, no quiere decir que la mujer va a ser pastora. Automáticamente se convierte en pastora. No, tiene que prepararse, tiene que capacitarse. Entendí varias cosas en ese aspecto, pero lo más importante es que la mujer va a ser levantada no para pisotear al hombre, no para menospreciarlo ni para robar el liderazgo, pero sí va a ser levantada para que sea la compañera idónea del hombre. Para que ese hombre, al ver el trabajo de la mujer, en el caso de las que son parejas, para que cuando vea el trabajo de esa mujer, ese hombre despierte, reaccione y diga: ¿qué estoy haciendo con el mandato que me dio el Señor? El Señor me mandó a mí ser el líder. ¿Y qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Mi mujer es la que se está esforzando, sacando adelante la familia. Y si es parte de un ministerio, en una iglesia, sacando adelante el ministerio. Así que yo voy a tomar mi lugar, y va a ser como Vara, que le dirá a Débora: yo voy si tú vienes conmigo y eres mi compañero, y nos vamos juntos a la guerra y juntos triunfaremos. Es diferente el mensaje que trae el libro de Jueces capítulo 4. Ese es el mensaje y la esencia de lo que va a ir pasando. Por eso tú vas a ver que muchas mujeres se están levantando. Muchas porque son solteras, y dentro de una iglesia, pues a veces, si tú analizas así muy superficialmente, las iglesias hoy en día están llenas de mujeres. Entonces, cuando se le quiere dar un pedido, a ver, ¿quiénes quieren integrar el grupo de intersección? O sea, por cada 5 mujeres, o hasta yo me atrevo a decir más, habrá un hombre. Y los hombres no quieren, o sea, como que no desean, no digo que en todo lugar, pero yo por lo menos veo y digo: a ver, ¿quiénes quieren hacer la limpieza? Mujeres. ¿Quiénes van a ir al ayuno? Las mujeres. ¿Quiénes quieren participar en la vigilia? Mujeres. Entonces, no es que alguien le obligue a las mujeres están con esa disposición. Y yo entiendo por qué. Porque queremos que nuestros hijos sean levantados, porque queremos que nuestros maridos sean levantados, porque queremos que el Señor toque el corazón de cada uno de los integrantes de nuestra casa. Y a veces, no digo todos, pero algunos varones a veces les falta quizás esa determinación. Pero yo sé que una vez que ellos tomen la decisión y tomen la vara de Cristo, nadie los va a detener. Pero será un proceso. Por eso hoy en día muchas mujeres serán levantadas. Y hay un versículo que quizás puede aplicar también en esto, porque hay un versículo donde dice que los gentiles serán levantados para causar celos en los judíos. Y mira, y aunque aquí estamos hablando de mujer y varón, de alguna forma yo siento que por ahí se asemejan un poco, porque muchas mujeres serán levantadas y está causando celo en los hombres. Está causando una admiración, pero también comentarios tan desagradables y tan desatinados de algunos varones, no todos, pero sí de muchos varones hacia las mujeres. Tomando versículos que están dentro de la palabra, pero que si revisamos el contexto cultural
el contexto histórico, el contexto de la época. ¿Por qué Pablo decía a las mujeres les digo que callen en la congregación, a las mujeres les digo que estén sujetas a su marido, que la mujer no puede estar por encima del hombre? Tiene un contexto histórico. Y uno de los más importantes es que Pablo es levantado por el Señor para ser apóstol de los gentiles. Es decir, él iba donde los pueblos paganos que estaban llenos de tradiciones, llenos de ídolos. Entre ellos, uno de esos ídolos era Diana, que es un principado, o conocida también como Artemisa, conocida también como Astoret. La gente de ese pueblo adoraba a Diana. Y esta deidad, este falso ídolo, tenía sus sacerdotisas, tenía sus siervas, tenía sus servidoras. Y todas ellas en particular eran prostitutas. Por eso es que Pablo hacía mucho hincapié en que la mujer calle. ¿Por qué? Porque iban estas mujeres, se metían en los templos que habían sido levantados por Pablo, y lo único que buscaban a veces era confundir a la gente, y iban con ropas provocativas, iban y hacían chismes. Y por eso Pablo en ese momento reprendía con mucha fuerza. ¿Y por qué tiene sentido esto? Porque en otros versículos bíblicos él más bien le da su lugar a las mujeres. Gracias a Priscila, gracias a Eunice y a otros nombres de mujeres. Gracias porque me ayudaron en la obra, porque fueron servidoras, porque batallaron conmigo, estuvieron conmigo. Gracias a aquellas mujeres. Entonces no puede él contradecirse. No puede estar a favor de la mujer en un lado y en otro lado estar en contra. Y otra cosa, cuando él te dice, y a la mujer le digo que calle, significa porque habían mujeres chismosas y que estaban hablando. Porque lógico, si yo estoy en una iglesia y estoy bien atenta, calladita, escuchando la enseñanza, aprendiendo, nutriéndome, cuando el varón que está haciendo la prédica está hablando de la palabra del Señor, no tendría sentido que él me diga, oye, Katy, cállate. Te ordeno que te quedes callada, pero si yo estoy calladita todo el tiempo escuchando. Y eso es por educación. Por educación uno cuando va a una conferencia, a una charla, a una reunión y alguien está en el podio, alguien ha tomado la palabra, pues uno tiene que estar callado. Es la regla, ¿no? Por respeto, aunque quizás si tú estás en una reunión así y la persona que expone no te agrada lo que está diciendo, pues por respeto al menos tienes que mantenerte callado. Pero si comienzan a decir, hey, cállese, te ordeno que te calles, es porque hacían bulla. Y esto es lo que pasaba con aquellas mujeres que iban a esa iglesia donde estaba Pablo, y por eso Pablo dice, a la mujer le mando que calle. Pero mucha gente se toma de eso para de frente agarrar y decirle a cualquier mujer que, porque además algunos dicen, no, pero la mujer no puede estar en un púlpito. Pero no solamente estos varones a veces dicen que la mujer no puede estar en un púlpito, la mujer no puede estar ni en redes sociales, ni en su casa, ni en las calles, o sea, al final tratando de poner comentarios en base a versículos que tienen un contexto, como les decía, cultural, social, histórico, diferente. Y además de eso, que también la palabra es clara, que dice que ya no hay esclavo ni libre, judío ni griego, varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Hay otro versículo bíblico en el libro de Joel y se repite también, me parece que en Hechos de los Apóstoles creo que dice, que llegarán los tiempos donde el Señor derramará su espíritu sobre varones, sobre mujeres y tus hijas profetizarán. Tendrán sueños y profetizarán. Entonces, si el mismo Señor lo dice en su palabra, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo?
no somos nadie. Si el Señor Todopoderoso, en su infinita sabiduría, que también otro versículo bíblico que dice, de cierto les digo que si estos apóstoles no hablan, si ellos no hablan, las piedras hablarán. Y esto nos hace entender o nos lleva a la reflexión que si aquellos que fueron designados a hablar, a llevar la palabra, quedan callados y no lo hacen, pues el Señor en toda su omnipotencia levantará hasta las piedras. Y si en la palabra vemos que hizo hablar hasta una burra, una asna, la asna de Balán, ¿cuánto más puede hacer hablar a una mujer si es que estamos en una temporada donde quizás hay muchos varones que se corren de su liderazgo? Otros, gloria a Dios, que están tomando su liderazgo y son líderes en su casa, son líderes de sus iglesias, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios al Señor, porque esto no es una competencia de varones y mujeres. Esto es un objetivo en conjunto. Es un objetivo en conjunto. Tanto varones como mujeres que son parte del pueblo de Dios, lo que queremos es ganar más almas para Cristo. Pero a veces pensamos que es una competencia. A veces estamos preocupados por los títulos, porque también hay esa contraparte, ¿no? También hay esa contraparte donde muchas mujeres se pelean con hombres, tratando de llevar un falso empoderamiento, que tampoco es, eso ya es el extremo, y de mujeres que quieren que les pongan pastora con mayúscula. Y eso tampoco tiene que ser. Aquí, tanto hombres como mujeres, tenemos que apuntar a un mismo objetivo: ganar más almas para Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, varones y mujeres, ganar más almas para Cristo, que más personas sepan la buena noticia, que más personas conozcan la palabra, que más personas conozcan el Evangelio, que más hogares sean restaurados a través de la palabra, que más mujeres que están en depresión, que están en ansiedad y tienen pensamientos suicidas puedan restaurar sus vidas y alejarse de todas estas ideas tan perversas. Que muchos varones puedan defender sus hogares y alejarse de las tentaciones para que sean hogares cimentados en Cristo. Eso es lo que tanto varones como mujeres tenemos que apuntar. Y que nuestra niñez, y ahí sí hablo en general, que nuestra niñez desde pequeños sean edificados en Cristo. Tanto varones como mujeres, orar para que venga un nuevo tiempo a nuestro país. Tienen ahí al Salvador, al San Salvador, era un país considerado como uno de los países más peligrosos del mundo, que era considerado como uno de los destinos turísticos más terribles de todo el mundo, porque abundaba la delincuencia, eran una potencia, pero en temas de delincuencia, en temas de corrupción. Y ya en tan solo unos años, el gobierno, cuando fue tomado por Nayib Bukele, que es una persona que de los pocos o muchos videos que he visto, en todos sus videos, siempre lo primero que hace al empezar es: le damos la gloria a Dios. Reconocemos que Jesucristo es el Señor de esta nación. Y nos sometemos a su palabra y nos sometemos a sus leyes. Es un hombre que todo el tiempo le da la gloria a Dios y que no niega su fe. Y aunque mucha gente está en contra de él, ya se va ahorita por la reelección. Se va por su segundo periodo. Y ni siquiera todavía son las elecciones, no hay encuestas oficiales, pero más del 80% quieren a Nayib Bukele nuevamente como presidente. Y aquí en nuestro país pasa lo contrario. El 84% quiere que la señora presidenta se vaya. La desaprueba, el 84%. Sin embargo, en San Salvador, el 84% quiere que Bukele siga siendo presidente. ¿Y tú crees que eso es casualidad? ¿Tú crees que
que Dios se equivoca? Y si ese mismo avivamiento se está viviendo en ese país con una autoridad, con un líder, porque, a ver, de hecho, él también ya pidió permiso, veía eso ayer en las noticias, él ya pidió permiso para dejar su cargo, para volverse a postular, y ha dejado una comisión para que investigue a todos sus ministros, porque él no quiere que durante su gobierno haya ningún solo corrupto. Y están que tiemblan de miedo los ministros. Y ya dejó todo listo para que ellos sean investigados. ¿Podríamos hacer eso en nuestro país? Si vemos tanto ministros, congresistas y hasta fiscales, vemos que están involucrados en actos de corrupción y en redes de delincuencia. ¿Podemos añorar un país nuevo, un país con autoridades que puedan servirle al Señor antes de ser políticos? ¿Podemos soñar con un presidente, ya sea varón o mujer, que pueda gobernar nuestro país con justicia, que pueda gobernar nuestro país sabiendo que hay necesidades prioritarias, sabiendo que hay comunidades altoandinas, sabiendo que hay un sector agrícola totalmente abandonado, sabiendo que hay un grupo grande de personas que están en extrema pobreza y que no tienen alimento diario, que a veces comen una vez al día o que no están comiendo? O sea, podemos soñar con un presidente que venga con un corazón dispuesto a trabajar por los más necesitados y no a favor de su bolsillo y no a favor de toda la gente que a veces acompaña estas campañas políticas y simplemente una vez que gana su candidato lo primero que quieren es, bueno, consígueme obras, vamos tienes que pagarme de alguna manera todo el apoyo que yo te di, y etcétera. Podemos soñar con congresistas que puedan cumplir, porque los congresistas son de diferentes ciudades, ¿verdad? De diferentes departamentos. Y parece que cuando son elegidos se olvidan de todas las promesas que hicieron, se olvidan de sus campañas políticas, se olvidan de toda esa gente que se le acercaba y le decía, mira, necesitamos agua, necesitamos alumbrado público, necesitamos desagües, necesitamos nuevas pistas. Se olvidan de todos ellos. ¿Y por qué digo que se olvidan? Porque mira cuánto tiempo ha pasado desde que empezó el nuevo gobierno y las calles siguen igual. Y más bien cada día los índices de pobreza y delincuencia siguen creciendo. Yo no sé si tuviste la noticia donde los delincuentes ahora que tengan menos de 10 años de condena los van a dejar libres, y si son penas menores pues simplemente van a firmar y de ahí para su casa. Es decir, nos están diciendo que nuestro país va a ser como esas películas americanas de la purga, donde dejan libre a todos los delincuentes y todos estamos simplemente expuestos a nuestra suerte. Eso es lo que quieren con nuestro país, que ya las calles sean completamente inseguras, que nadie quiera salir, que nadie sueñe con tener un negocio o un emprendimiento, porque inmediatamente vienen las extorsiones y como quizás puedan ser penas menores, pues no los llevarán presos. Nos están queriendo adoctrinar a que si robas una cantidad mínima, pues entonces te firmas un papel y te vas a tu casa. Eso es lo que quieren adoctrinar a nuestra mente los gobiernos, coludados con la corrupción. Gobiernos que quizás ingresaron algunos políticos con las mejores intenciones, sin embargo, una vez que están ahí en el poder, simplemente se amarran a otros grupos corruptos, porque cuando estás ahí en el poder lo más común es que vengan las grandes empresas y simplemente pues te ofrezcan una cantidad de dinero para que apruebes leyes a favor de ellos, a favor de la minería ilegal, a favor del comercio ilegal, a favor del contrabando, a favor de la educación ilegal, entre tantas cosas. Y ahí, pues, una vez que estás ahí adentro,
te caen las grandes comisiones y te olvidas de todo lo que le pediste o todo lo que le dijiste al pueblo, aquel pueblo que votó por ti. ¿Podemos parar todo esto? El libro de Segunda de Crónicas 7:14 dice: si el pueblo se humilla, si el pueblo se humilla, si el pueblo se humilla, si el pueblo busca al Señor, si el pueblo ora, si el pueblo se arrepiente de su mal proceder, de su mal camino, el Señor podría tomar control de nuestra nación. El Señor podría estar atento a nuestras oraciones. Sus oídos escucharían nuestro clamor. Pero a veces solo vivimos aprovechando el momento, viviendo el momento, y no estamos proyectándonos a qué pasará con nuestros hijos, qué pasará con nuestros nietos, qué pasará con nuestros ancianos, que ellos, la gente que trabajó y que llegan a cierta edad y tienen que cobrar sus pensiones, o que cuando ya llegas a cierta edad, 50, todavía eres joven, pero de 65 hacia arriba necesitas atención médica. Los adultos mayores necesitan controles médicos, y si tú los llevas a un hospital, pues les dan citas como para 2 a 3 meses, porque no se abastecen, porque no hay medicinas, entre otras cosas, o simplemente por la burocracia del país, ¿no? Por la burocracia del sistema. Entonces tienes ancianos desamparados, tienes a niños desamparados en extrema pobreza. Estos programas de comedores infantiles, de todos esos sistemas Caliwarma y todo esto es simplemente un cartel. Simplemente un cartel, porque no se le está dando a los niños lo que le corresponde. Simplemente les dan un desayuno cualquiera. Incluso yo he visto que hay familias que se han quejado porque han mostrado unas bolsas de arroz que le han dado de estos programas de Caliwarma, y unas bolsas de arroz incluso sintético, un arroz que viene del extranjero sintético. Entre otras cosas, amados, entre otras cosas. Y mucha gente sigue pensando que Dios no tiene nada que ver en esos asuntos. Hay mucha gente que sigue pensando, pero ¿a Dios qué le importa eso? ¿O Dios qué puede hacer? Ese es el problema del hombre. La palabra es clara. Si el pueblo se humilla, Dios puede cambiar el destino de nuestra nación. Si nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor. ¿Qué es humillarnos? Reconocer que el Señor es nuestro único Salvador, que no existen más salvadores, que solo el Señor es nuestro único Salvador. Eso es humillarnos a la presencia de Dios, decir, solo el Señor puede salvarme, solo Él es mi Rey, solo Él es mi Señor, no tengo más señores. Es el único Señor de mi vida, el único Señor de señores, el único Rey de reyes. No hay más reyes, el único Rey de reyes, Cristo. Y mi único Salvador Redentor, Cristo. Eso es humillarnos. Saber que somos sus hijos, somos sus criaturas y que Él es nuestro Dios omnipotente, que puede cambiar el destino de nuestra nación. Claro que puede cambiarla. Y seríamos un país altamente bendecido, porque riquezas hay minerales, hay tantos campos que podrían producir, tenemos un ganado vacuno, es decir, la ganadería, tenemos frutas exóticas que podrían ser tranquilamente exportadas, hechas, manufacturadas, ¿no? Materia prima que podría ser trabajada. Tenemos una riqueza en el mar de Grau, las 200 millas del mar de Grau. Tenemos una riqueza impresionante. Tenemos todo para ser un país de primera. Pero ¿sabes por qué no lo somos? Es porque la gente que nos lidera no tiene a Dios en su vida, no tiene a Dios en su corazón. Y alguien que no tiene a Dios en su corazón no le tiene miedo a nadie.
y se casa con el enemigo, Satanás, que el Señor reprenda. Y esto no es porque, todo le meten el diablo. Lamentablemente, ¿quién es la raíz de todos los males? El dinero. ¿Quién maneja el dinero? El adversario. Mucha gente que quizás entra con la consigna de ser un buen político, pero está ahí, te llega el dinero, mira, te vamos a dar 1.000.000 de soles para que firmes nada más y le des la facilidad a tal empresa. Y la gente firma. Y vende, no sé, me imagino que ven noticias, no, del hecho de que seamos hijos de Cristo, que seamos siervos del Señor, no quiere decir que nos cerremos a las noticias, a los noticieros. Porque también tenemos que ser personas informadas. Lo que está en juego es nuestro futuro y sobre todo, nosotros ya vivimos, yo tengo 38 años, he disfrutado mucho y gracias a Dios también tengo algunas cositas, todo gracias a Dios, pero ¿y qué le espera a mis hijos? ¿Qué le espera a mi hija de 13 años? ¿Qué le espera a mi criatura? ¿Qué le espera a los hijos de mi esposo? Nos seguiremos esforzando y trabajando, pero ¿de qué te sirve guardar dinero si no vas a poder salir a las calles? Porque matan por un celular, porque inmediatamente que cruzas la puerta corres peligro porque hay un grupo de extorsión, una banda criminal que pone granadas en la puerta de los negocios. ¿De qué te sirve querer esforzarte, poner tu emprendimiento, tu pequeño negocio, si vienen a cobrarte cupo y si no les das, pues te matan, te ponen dinamita? Eso es lo que está pasando en nuestro país. No sé si conversas con tus vecinos, no sé si ves los otros distritos, pero eso es lo que está pasando. Y nadie está haciendo nada al respecto. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué nadie hace nada? Porque justamente a los gobiernos les conviene que los países tengan la educación más precaria. Porque una sociedad que no lee, un país que no se culturiza, un país que no ve noticias, un país que no está informado, un país que está sumergido en la mediocridad, es un país que no va a reclamar. Por eso nos llenan en la televisión de contenidos basura, estúpidos. Perdón que sea tan dura, pero estamos más pendientes de la vida de los artistas, de los futbolistas, de quién se fue de parranda, quién engañó a quién engordó, quién adelgazó, quién se divorció. Nos interesa más eso. Los diarios que también venden todo eso. Y los programas de espectáculos que están ahí. No tengo que decir nombres. Nos importa más eso. ¿Y sabes por qué? Y eso no va a desaparecer, más bien va a aumentar, se va a multiplicar. Y sabes, te cuento algo, al gobierno le conviene. Porque nos mantiene ocupados, entretenidos, y le conviene que haya más programas de espectáculos que noticieros. Y los pocos noticieros que hay están comprados. Solo unos cuantos periodistas se pueden rescatar. Y se puede decir que no están coludidos con los gobiernos corruptos. Solo unos cuantos. Pero de ahí los demás. Entonces, y eso no solo pasa en nuestro país, pasa en todos los países de Latinoamérica. Un gobierno quiere eso. Niños que no les importa la educación de los niños, porque desde pequeños van formando eso. Personas que no reclamen, personas que no se quejen, personas que no les importe. Y luego van a empezar a llenarte, así como en Argentina, a llenarte de bonos, a llenarte de subsidios, para que nos acostumbremos a lo fácil, a la vagancia, y al que quiera lo contrario, pues los anulamos del sistema. Lo que sería el comunismo, ¿no? Lo que hay en Cuba, lo que ha habido en Argentina. Ojalá que este nuevo presidente, Javier Milei, ojalá que realmente sea una persona que cumple lo que dice y que sea real lo que manifiesta.
que es una persona sujeta a Dios. Pero hay que esperar, hay que ver. Bukele lo ha mostrado, porque al final las personas podemos hablar mucho, pero por los frutos le conoceréis al buen árbol. Ojalá que Javier Milei dé muestras de buenos frutos, que realmente la palabra esté en su corazón, porque toda su campaña electoral se la ha pasado exaltando el nombre del Señor, y gloria a Dios si es verdad. Gloria a Dios. Pero hay algunas cosas que por ahí se han deslizado de parte de él, del mismo, que me hacen a mí dudar un poco, pero ojalá que ojalá que me equivoque. Y ojalá que Milei sea la persona que levante a la nación de Argentina y que tenga esa misma dirección que Nayib Bukele, y que haya más presidentes así, que quieran imitar las cosas buenas, que quieran que sus naciones sean levantadas, porque recursos en nuestro país hay. Lo que no hay son personas honestas, honradas, personas que quieran guerrear por los que menos tienen. Ojalá. Ojalá. Amados hermanos, se nos ha pasado el tiempo conversando, hablando. Permítanme un segundito, ahorita vengo. Pero en verdad no venía con esta idea de hablar, pero creo que tengo el impulso, ya que anoche yo tuve un sueño. Anoche yo tuve un sueño donde yo veía que yo necesitaba unas sandalias. Y estas sandalias eran así, tipo unas tiritas, pero estas sandalias tenían como una plantilla muy gruesa, muy deforme. Y entonces un familiar mío me decía, yo necesito que esas sandalias sean acomodadas. Yo necesito que esas sandalias sean perfiladas. Y luego yo veía que este familiar llevaba las sandalias a un espacio de mi casa, era allá en Trujillo, y dentro de ese espacio, que era la cocina de allá de Trujillo, había como una máquina grande, bien grande, y ahí era como una máquina donde se podía perfilar. Nunca en mi vida he visto una perfiladora de las que usan los zapateros, pero veía en medio de la cocina una máquina gigante. Y este varón empezaba a pulir la planta de la sandalia. Cuando me levanté, pregunté al Señor, yo más o menos sentía ya qué cosa significaba el sueño, pero le pregunté. Inmediatamente me fui al libro de Efesios 11, donde habla sobre las sandalias que debemos utilizar, que son las sandalias del Evangelio. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, y dice Efesios 6, verso 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando yo me levanté, mi cabeza se fue rápidamente a ese versículo y dije, es que el Señor está demandando que nos pongamos las sandalias de su palabra, las sandalias del Evangelio. Pero estas sandalias tienen que ser con unas plantas, con unas plantillas que te permitan caminar, no tan gruesas, no tan deformes, para que tus pasos sean firmes, no tan delgadas para que no sientas de pronto las piedras, el calor, sino tienen que ser en la medida perfecta. ¿Y cómo se perfeccionarían esas sandalias? Con la comunión diaria, con la comunión constante con el Señor. Entendí que el sueño me decía, necesito que tengas tus sandalias listas, necesito que tus sandalias estén puestas, pero también necesito que esas sandalias tengan plantillas perfeccionadas. No las quiero gruesas, deformes, ni anchas, ni tampoco delgadas. Las quiero en la justa medida. En la justa medida que te permita caminar con toda libertad. Pero no una libertad falsa, esa libertad de que este es mi cuerpo y hago lo que se me da la gana. No,
Porque la verdadera libertad, dice el Evangelio, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es necesario que la gente conozca la verdad, que conozca la palabra, para que a través de la palabra nuestras sandalias sean perfeccionadas. Porque solo cuando conocemos la verdad, y cuál, por ejemplo, para mí, considero que es una gran verdad, es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos malas autoridades porque las elegimos mal, porque somos nosotros los que los ponemos ahí. Ellos tienen poder por el pueblo, no porque ellos se eligieron uno al otro. Pero ellos están ahí por nosotros. Y como nosotros no tenemos temor de Dios en muchas personas, hay otros que sí ya conocen la palabra, elegimos mal. No nos preocupa si el gobernante, si el futuro político que nos va a representar cree en Dios, conoce de Dios, más estamos preocupados por los títulos universitarios que tengan, si tiene o no tiene posibilidades. Pero no nos preguntamos, ¿y será que conoce de Dios? ¿Y será que el que gobierna su corazón y el que está en primer lugar en su vida será Dios? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría no va a llegar a nuestras vidas ni a la vida de estos políticos si no tenemos temor a Dios. Porque si no le tienes temor a Dios, no te da miedo fallarle ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu familia, menos a la gente que te ha elegido. Porque estos políticos que luego salen en las noticias, que robaron, que se coluden entre ellos en bandas delictivas, esas famosas bandas de saco y corbata, no tienen temor ni vergüenza de dejar mal parados a sus esposas ni a sus hijos. No les da vergüenza. Porque tienen un pensamiento de, bueno, me voy preso, pero les dejo plata, una buena casa, un buen carro. Yo creo que solo piensan en eso. Pero yo digo, si mi padre fuera un político y si luego de terminar su mandato o a mediado de su mandato lo denuncian, salen cosas terribles sobre él, a mí me daría vergüenza. A mí me daría vergüenza, digo, papá, ¿por qué hiciste eso? Si tú siempre toda la vida me formaste en valores, ¿en qué momento aquellos valores que tú pusiste en mí se fueron de tu vida? Me daría vergüenza. Me daría vergüenza que mi hija algún día tome un cargo político y con todo el amor que yo la formé y con todas las cosas que le dije, luego la vea un día involucrada en actos de corrupción. Sentiría vergüenza y como madre le diría, ¿qué te pasó? ¿Dónde está todo lo que te enseñé? Todas las noches que hablamos, todas las lágrimas que delante de ti derramé para que seas una mujer de bien. Me daría vergüenza. Y estas personas que actúan de esa manera delictiva, tomando lo que no es suyo, yo no sé, no tienen vergüenza, no tienen sangre en su cara. Es que ¿sabes lo que pasa? No tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Y alguien que no tiene temor de Dios, no le tiene miedo a nada. No le da vergüenza a nada. Es una persona que simplemente busca el poder, busca beneficio y que solo ve a través del dinero y a través de la posición. Por eso la Escritura dice que la raíz de los males es el dinero. El dinero pervierte, corrompe. Hay que estar muy fortalecido para no sucumbir ante las tentaciones del dinero. Porque tú puedes decir desde tu posición, si nunca pasó por tus manos 1.000.000 de soles, 100.000 soles, tú puedes decir, no, es que yo soy honesto, pero déjame ponerte 100.000 soles en tus manos, si sigues pensando lo mismo. Déjame ponerte unos 50.000 soles en tus manos, si sigues pensando lo mismo. Solo cuando somos probados y somos tentados, podemos medir nuestras capacidades morales y espirituales. Mientras tanto, no podemos decir. Y estas personas que no tienen temor a Dios, pues obviamente vienen 50.000 soles, 100.000 soles a sus manos
y lo último que se van a acordar es de sus familias y menos de Dios. Bien, amados, denme un segundito que tenía que ir a ver la cocina. Déjenme y ahorita regreso. ¿Cómo vas, Micha? ¿Va a ser la iglesia? Nada, todavía no. Bien. Volví. Bueno, amados, me ha encantado conversar con ustedes. Quiero hacer el estudio bíblico, así que voy a cortar esta transmisión para dejarla como una conversación de tema libre, para que cuando otras personas que revisan el estudio no les sea tan cargado, porque hay personas que lo revisan no ahorita, revisan después el estudio bíblico, y para que el estudio bíblico sea netamente del libro de Números, capítulo 11, ¿sí? Entonces voy a cortar esta y ahí mismo engancho con Números capítulo 11 para los que puedan seguir conectados, para los que puedan estar aquí. Entonces ahí nos vemos. Dios les bendiga. Gracias por estar conectados.